Alabado sea Dios. Y su gloria, y su gloria, Y su gloria. y su gloria Sí, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. exaltado Sí, Señor, aleluya. sobre los cielos. Bendícelo esta mañana, bendícelo. Él puede obrar esta mañana. Bendícelo, no le pidas, bendícelo. Y su gloria, Bendícelo esta mañana, bendice a Dios. y su gloria esté sobre la tierra. Bendígalo esta mañana, hermano, bendiga, alabe a Dios. Aquí está su presencia, su Espíritu Santo. Sígale alabando, hermano, sígale alabando, bendígale. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, porque Él es bueno. Diga ahora la iglesia en Aruba, porque Él es bueno. Y para siempre es su misericordia. Sí, Señor, alábelo, hermano. Aquí está Él, aquí está su presencia. Aquí está su Espíritu Santo. Esta mañana te puede bendecir y llenar con el Espíritu Santo. Esta mañana hay unción, hay gracia. Podrá entender tu sabiduría. Aleluya, aleluya. ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible. Habla en nuevas lenguas. Majestad, Habla en nuevas lenguas. Habla en nuevas lenguas. Maravillado estoy de ti. Aleluya. Maravillado estoy de ti. Santo Dios, de quien la gloria es. Maravillado estoy. Maravillado estoy de ti. A ti, oh Dios, la gloria. Dígaselo, dígale, estoy maravillado, Dios. Dígaselo, hermano. Dígale, Señor, estoy maravillado de ti. Tu belleza es indescriptible, difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles. No hay nadie como tú, Señor. Oiga, ¿quién podrá entender tu sabiduría? Aleluya. ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible. Majestad entronada
Aleluya. Aleluya. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento? Y dígaselo ahora con sus palabras. Dígale: Señor, de quien la gloria es, estoy maravillado. Y dígale por qué está maravillado. Dígaselo con sus palabras un momentico. ¿Qué le admira de Dios, hermano? ¿Qué palabra tiene usted para decirle a Él esta mañana? Estoy maravillado, Dios. Yo no sé si el cielo, la tierra, la vida, lo que tiene, la familia, la iglesia, la salvación, pero dile algo esta mañana. Dile a Él por lo que estás maravillado, por lo que estás agradecido, por lo que quieres bendecirlo esta mañana. ¿Por qué no lo bendice? Bendícelo, bendícelo un momento, bendícelo. Hermano, Él es digno, Él es digno. Hay momentos en que hay que detenernos y contemplar su grandeza. Hay momentos en que hay que detenernos y admirar su obra. No pierdas la capacidad de contemplar las maravillas de Dios. Cuando veo los cielos y todo lo que has hecho, me acuerdo de tu misericordia. Los cielos me cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Por qué no lo contemplas a Él esta mañana un momento? Y le dices por qué estás maravillado, qué te impacta, qué te admira. Dígaselo a Dios un momento. Son tantas las cosas que le debemos. No temas, le dijo a Juan, no temas. Él le dijo a Juan, no temas. Esas palabras que le dijo a Juan, se las dijo en Apocalipsis para darle esperanza a la iglesia en este tiempo. Y le estaba diciendo: Juan, no temas, no temas. No temas, Juan, yo soy el que estuve muerto, pero que ahora vivo. Y estoy aquí para decirte: estoy contigo, Juan. Hermano que está aquí esta mañana, Dios te quiere decir: no temas. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No desmayes. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Qué lindo entender eso. Y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Por qué no levanta sus manos y le damos gracias a Dios? Qué lindo tener un Dios que promete y cumple lo que ha dicho. No temas, yo estoy contigo. Él dijo: yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Eso ya le dice a la iglesia: no tengas temor, no tengas confianza. Él tiene todo bajo control. Eso le dice al cristiano: no desmayes, aunque hoy sufras, no desmayes. Él tiene el control. No temas, Juan, no temas. No temas. Yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Señor, pero estoy en Patmos y me han desterrado por causa del evangelio y de tu nombre. No temas, Juan. Aquí estoy para decirte: no temas. Puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas. Qué lindo es Dios, hermano. ¿No siente usted esta mañana que Él le da fuerza? ¿No siente esta mañana que le ha escuchado?
¿No siente usted esta mañana que se va de aquí con nuevas fuerzas, con nueva fortaleza, con nueva seguridad? ¿No siente usted esta mañana que le ha hablado a usted personalmente? Ninguno sabíamos que el hermano iba a estar acá, pero Dios sí. Qué lindo confiar en Él. Acompáñeme a decirle gracias. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias. Qué lindo es tener a Dios. Qué lindo es tener a Dios. Qué lindo qué lindo es tener a Dios. Yo no tengo que llevarlo a Él, Él me lleva a mí. ¿Por qué no cierra sus ojos y le da gracias? Qué lindo que yo no tengo que cargarlo. Él me lleva a mí. Él me sostiene a mí. Él me sostiene a mí. Él me guarda a mí. Qué lindo Sí, Señor. es sentirte en el alma. Siéntalo un momentico, hermano. Qué lindo Wow. es tenerte en mi casa. Cantarte mis alabanzas con cantos que salen de mi alma. Qué lindo es sentirte en el alma. Qué lindo es tenerte en mi casa. Cantarte mis alabanzas con cantos que salen de mi alma. Qué lindo que no tengo que limpiarte tú, limpiaste mi alma. Qué lindo que no tengo que cargarte tú, me llevas en tu palma. Qué lindo que no tenga que alumbrarte tú, iluminaste mi vida. Leyendo que te adore allá en el cielo tú, recibes mi alabanza. Es que no me canso de cantarte, no me canso de adorarte, no me canso de decir que te adoro y te amo. No te canses esta mañana, iglesia. Yo no me canso. No te canses, hermano, Él es Yo no lindo. me canso de decir que te adoro y te amo. Qué lindo es sentirte del alma. Qué lindo es tenerte en mi casa. Cantarte mis alabanzas con cantos que salen de mi alma. Qué lindo es sentirte en el alma. Qué lindo es tenerte en mi casa. Cantarte mis alabanzas con cantos que salen de mi alma. Qué lindo que no tenga que limpiarte tú, limpiaste mi alma. Qué lindo que no tenga que cargarme tú, me llevas en tu palma. Qué lindo que no tenga que alumbrarte tú, iluminaste mi vida. Teniendo quien te adore allá en el cielo tú, recibes mi alabanza. Es que no me
Qué lindo que no tenga que cargarte tú, que va a ser tu palma. Qué lindo que no tenga que alumbrarte tú, iluminaste mi vida. Teniendo que te adore ya en el cielo tú, recibes mi alabanza. Es que no me canso de cantarte, no me canso de adorarte, no me canso de decir que te adoro y te amo. No me canso de cantarte, no me canso de adorarte, no me canso de decir que te adoro y te amo. Yo no me canso de cantarte, yo no me canso de adorarte, yo no me canso de decir que te adoro y te amo. Yo no me canso de cantarte, yo no me canso de adorarte, yo no me canso de decir que te adoro y te amo. Oh, yo no me canso. Yo no me canso de adorar. Yo no me canso de decirte te adoro y te amo. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Amén. Sentimos aquí su presencia, ¿verdad? Mano Edinson, sentimos a Dios. Antoine, ¿no está sinti Dios Kinana? Hopi. Vamos a orar a Dios. Hermanos, nuestros hermanos están de aniversario. Y yo sé lo que es cumplir 25 años. Vamos a orar por ellos. Que Dios los bendiga. Hermano Anilio, hermana Sandra, la iglesia en Aruba, vamos a regalarles una oración. Que Dios les bendiga. 25 años, ¿verdad? 25 años de casado. Que Dios bendiga este hogar, esta familia, este ministerio, y que Dios siga haciendo con ellos conforme a su voluntad. Amén. Vamos a orar en favor de nuestros hermanos. Vamos a pedir a Dios que los bendiga. Amén. Que Dios bendiga sus vidas, su hogar, su ministerio, su familia. Todos levanten sus manos, tengan la bondad. Señor Jesús, Dios eterno, Padre celestial, aquí estamos delante de ti, Señor. Yo te presento, Dios, la vida de mi hermano Anilio, la hermana Sandra, Dios. Te ruego que les bendigas, que les ayudes, que estés con ellos. Te ruego, Dios, que sigas cumpliendo tu propósito en ellos, Dios. Te ruego que bendiga su hogar, su vida en pareja, sus hijos, su familia. Pero también te pido que bendiga su ministerio y todo lo que hacen para ti, Señor. Bendice la iglesia que administran, Dios. Bendice todo lo que tienes en sus manos, Dios. Multiplícalo, prospéralo, ayúdalo, Dios, te lo ruego. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice sus vidas, su unión, su hogar. Lo que son, Dios mío, está en tus manos. En el nombre de Jesús te lo ruego, Dios. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Muchas bendiciones para nuestros hermanos, ¿verdad que sí, hermano? Feliz aniversario y que disfruten